Hola, empezamos este último Emprende de noviembre hablando de las hipotecas y es que el Euribor ha repuntado un mes más. El indicador ha cerrado noviembre en el 1,54%, su tasa más alta desde junio de 2009. Este repunte encarecerá otra vez las cuotas mensuales. En concreto, un usuario que tenga una hipoteca media de unos 140.000 euros a un plazo de 25 años y con un diferencial del 0,8% pagará de media a partir de noviembre 21 euros más que hace un año. Esto supone un encarecimiento anual de 250 euros. Hablamos de más cosas en los breves económicos. La Cámara de Comercio les ofrece la información económica. La inflación armonizada bajó una décima en noviembre y se sitúa en el 2,2% anual, según los datos adelantados por el Instituto Nacional de Estadística. Este descenso es el primero tras 2 meses de subidas, en los que el IPC armonizado creció un total de 5 décimas. En las últimas cifras ha tenido mucho que ver el precio de carburantes y lubricantes, que no ha aumentado tanto como en 2009. El Gobierno defiende que la inflación está teniendo un comportamiento estable, aunque el dato definitivo no se sabrá hasta el 15 de diciembre. Precisamente los datos de la inflación de noviembre sirven de referencia para la actualización de las pensiones. El Gobierno había previsto que la tasa anual se situara en un 1%, pero la escalada hasta el 2,2% obligará a la Seguridad Social a compensar con 2.472 millones de euros a 8,5 millones de pensionistas por la pérdida de poder adquisitivo derivada de este incremento en el IPC. Se hará en 2 etapas, la primera mediante una paga a mitad de enero y la segunda a través de la consolidación de la subida en las nóminas del próximo año. La Generalitat Valenciana emitirá bonos por un importe que se sitúa entre los 600 y 1.000 millones de euros, con un vencimiento de 12 meses o 3 años. La novedad es que podrían abrirse al tramo minorista. El director del Instituto Valenciano de Finanzas, Jorge Vela, ha asegurado que se han recibido una veintena de ofertas de entidades financieras muy receptivas con la operación, pero no ha confirmado que los bonos tengan finalmente un tramo minorista, aunque se trate de una alternativa más a estudiar. En bolsa siguen los números rojos. Este martes el parqué madrileño ha amanecido con pérdidas de los grandes bancos que han arrastrado al IBEX 35 por debajo de los 9.300 puntos, con una caída del 0,45%. Y es que el lastre del rescate de Irlanda sigue afectando a las bolsas de la periferia europea. Tras conocer el acuerdo de inversión en deuda pública irlandesa de 85.000 millones, el IBEX pareció tomarse un respiro, pero la tendencia bajista no tardó en llegar y el lunes se hundía un 2,33%. Noviembre está siendo un mes convulso. De momento, las pérdidas en la bolsa española alcanzan el 13,7%, casi el 22% en lo que va de año. La Cámara de Comercio les ha ofrecido la información económica. Amparado bajo la experiencia en gestión de crisis en la pequeña y mediana empresa de la consultora Improven, ha nacido un nuevo fondo de capital gestión que no riesgo. Eduardo Navarro, presidente ejecutivo de Serpa Capital, nos lo ha presentado. Serpa Capital nació tras el verano. Se trata de un fondo de capital gestión de 30 millones de euros destinado a invertir en empresas en situación de crisis. Un poco la reflexión que hemos tenido y que hemos hablado con los inversores es que estamos en una situación por la crisis económica generalizada, por el recorte de crédito por parte de las entidades financieras, por un poco el cansancio de los empresarios, por un conjunto de temas, pues es cierto que hay un montón de empresas que son buenas empresas, que tienen buenas estrategias, que tienen buen posicionamiento, que tienen buena marca y que sin embargo están pasando por situaciones bastante complicadas. Eduardo Navarro es socio fundador y presidente ejecutivo de Serpa Capital y también de Improven, empresa líder en consultoría especializada en mediana empresa. Por ello, este fondo ofrece no solo una inyección de dinero, de ahí la diferencia con el capital riesgo. El capital riesgo está muy asociado a un concepto muy financiero, muy de entro, toco 4 cositas y me voy enseguida. No es ese concepto. El concepto es
sobre todo gestionar. O sea, hablamos de capital gestión porque queremos poner tanto capital como gestión, ayudar a las empresas que no solo necesitan dinero. Hay una parte importante que es que las empresas necesitan dinero, pero también muchas veces necesitan profesionalizar su gestión, necesitan internacionalizarse, irse al exterior o fusionarse con un competidor, o necesitan un montón de cosas que no son solo el dinero. Entonces pensamos que solo con dinero muchas situaciones no se pueden resolver, pero sí con capital más gestión sí que tienen mucha solución a la mayoría de sus problemas. Las empresas a las que se dirige este fondo son aquellas con una horquilla de facturación de entre 10 y 200 millones de euros, no importa el sector. Eduardo conoce bien el contexto empresarial valenciano y en estos momentos apunta a un cambio de situación generalizada de nuestras empresas. Estamos viendo en torno a un 20%, el estudio dice un 17%, de empresas que están ya saliendo fortalecidas de la crisis. Es decir, que hay un conjunto de empresas que están yendo bien. Estamos viendo un conjunto de un 30 o un 40% de las empresas que están muy asfixiadas. O sea, encontramos empresas que siguen ahí en la crisis muy... Y luego encontramos otro 40% aproximadamente que le venimos a llamar los zombies. Es decir, empresas que ni van bien ni van mal. Están ahí medio fastidiadas, pero tampoco están tan fastidiadas y ahí hay un caldo de cultivo de empresas que necesitan ayuda. Ahí hay mucha empresa que necesita ayuda, decir, oye, es que estoy que ni gano dinero, ni me va del todo mal, pero jolín, a largo plazo tengo que tomar alguna determinación. Y ahí estamos encontrando muchos, tanto ahí como también estamos viendo muchas empresas que están en concurso o en situación preconcursal, pero ahí estamos encontrando muchas empresas que necesitan ayuda. Y más que nosotros partimos de la hipótesis de que la economía española va a estar parada 4 o 5 años más. Entonces, suponiendo que vamos a estar 4 o 5 años más, pues la verdad es que las empresas necesitan hacer algo para remontar las situaciones que están teniendo ahora mismo. Desde su puesta en marcha reciben de media 4 propuestas al día, que estudian cuidadosamente. De momento ya han cerrado una operación que harán pública en los próximos días. Y de empresas en crisis a otra compañía valenciana que de momento sortea el temporal. El prestigioso economista Ramón Tamames ha escrito un libro en el que repasa la historia presente y futuro de Tecnidex. El conocido economista Ramón Tamames ha estado en Valencia para presentar Tecnidex, una empresa valenciana en la globalización. Y es que ha sido él mismo quien ha repasado la historia y evolución de esta empresa valenciana que cumple 30 años. La compañía tiene como objetivo la sanidad de las frutas y hortalizas para que lleguen al consumidor con la mejor calidad. 3 décadas de vida que revierten, según su presidente, en un futuro basado en la capacidad de innovación, la internacionalización y los servicios de consultoría en el sector hortofrutícola. Tecnidex para mí es una empresa schumpeteriana, es decir, una empresa que utiliza permanentemente todas las posibilidades de innovación. Es una empresa que da cabida a todo lo que se refiere al capital humano, la incorporación de capital humano, buscar en su propia cantera las bases de su porvenir. Un modelo dentro de la globalización. Y esto se produce además con una empresa que cuantitativamente no estaría entre las mayores, entre las grandes. El acto contó con la presencia del profesor Santiago Grisolía. Además, Tamames lanzó su particular consejo para tomarnos la actual situación económica. En medio de una crisis económica y financiera como la que atravesamos, las cosas hay que verlas con calma, con el cerebro frío. El corazón puede calentarse cuando hay que actuar, pero precisamente es cuando se aprecia más la flema, la capacidad de análisis y la búsqueda de soluciones. En el libro, el reconocido economista repasa la historia de la Valencia emprendedora ya desde sus inicios. Pues Valencia se llama así porque es una colonia, era una colonia romana empezada a diseñar y construir un siglo y medio antes de Jesucristo, y en esa Valencia se puede decir que se asientan los que ellos consideran que son los valientes. Es la ciudad de los valientes, y no tomen esto como un halago, es sencillamente que uno quiere saber lo que significa el país, la región, la ciudad en que está viviendo. ¿Por qué se llama Valencia la ciudad del Turia?
¿Quiénes acometieron los primeros regadíos de Levante? ¿Cómo se construyeron las primeras grandes acequias? ¿De qué forma nació el Reino de Valencia? ¿En qué momento se introdujo el cultivo de los cítricos? ¿Cuándo empezó a surgir la agricultura moderna? ¿Con qué mimbres se formó la personalidad valenciana? Esto es una respuesta, en parte, del libro a propósito de la historia de una empresa. La presentación se completó con la conferencia del exministro Jaime Lamo de Espinosa sobre el presente y futuro de la economía y agricultura de la Comunidad Valenciana.